Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, sí, muy buenas tardes. Abrimos enseguida nuestro turno de debate y análisis de la actualidad del día, hoy con nuestra mirada en el ámbito judicial, ya que las 4 personas que están acusadas de imputadas en el caso de la violación múltiple en los Sanfermines podrían haber cometido otro delito de abuso sexual en Córdoba. Vamos a analizar qué supone esto y sobre todo qué consecuencias tiene que salga a la luz ahora mismo este asunto. Y por supuesto también el cisma y la tormenta política en el Partido Socialista será un tema visto por 3 de nuestros colaboradores. Hoy el presidente de la gestora, Javier Fernández, ha dicho en una entrevista que el partido se ha podemizado. También ha descartado la posible alianza de lazos entre los socialistas y Podemos y los nacionalistas. Analizamos enseguida estos asuntos, pero hoy también les presentamos el concierto Ellos y la Pamplonesa. Tras el éxito del formato estrenado el año pasado, ahora intérpretes tan dispares como Tonino Carotone, Iker Piedrafita o Pablo Líquido se entremezclan con la banda de música municipal La Pamplonesa. Enseguida estarán con nosotros y nos lo contarán. Y nosotros también les queremos hablar de una iniciativa, de una subasta a lo grande. Bicis, objetos decorativos, coches de niños, cualquier artículo de interés puede ser objeto de una subasta en la fórmula No lo tires Pamplona, una fórmula de éxito con la que se pretende dar vida a los productos usados. Y atención, porque esta tarde subastamos entradas para Baluarte y la pregunta a la que tienen que responder si quieren llevarse alguna de estas entradas es la siguiente: ¿de qué compositores de ópera se va a interpretar obras en el concierto que ofrecerá Gregory Kunde, el tenor americano, con la Orquesta Sinfónica de Navarra en Baluarte? Esa es la pregunta que formulamos. Si conocen la respuesta pueden llamarnos a lo largo del programa. Enseguida comenzamos. Abrimos tertulia y también le damos la bienvenida a uno de nuestros invitados que se suma, por supuesto, al plantel de colaboradores de nuestro programa. Es el abogado y profesor de la Universidad Pública de Navarra, Ignacio Rodríguez Ruiz de Alda. Ignacio, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos disfrutar también del debate, de la tertulia. Por supuesto que sí, os agradezco a ti, a Maya y a Navarra Televisión, pues poder compartir este espacio de diálogo y de reflexión entre todos, ¿no? Muchísimas gracias. También las buenas tardes para Jorge Aguirre. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Buenas tardes, Buenas Amaya, tardes. muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y Dani Cuesta, que también nos acompaña en esta jornada. ¿Qué tal, Buenas Dani? tardes, un placer acompañaros una tarde más, como Gracias. siempre. Muy buenas tardes a todos. Bueno, miramos la actualidad judicial. Vamos a repasar qué es lo que hoy hemos conocido, esa última hora. Esas personas que están procesadas actualmente en la cárcel por esa supuesta violación múltiple durante los Sanfermines podrían haber cometido otro delito, otro abuso sexual en otro punto de España. Lo vamos a contar brevemente en el siguiente vídeo y lo analizamos. El juez considera que uno de los 4 ofreció a la denunciante acompañarla a su domicilio en un vehículo. Nada más entrar y tras sentarse en el asiento del copiloto, cayó en un estado de profunda inconsciencia. En el vehículo se montaron también otros 3 de los encausados por los hechos de Pamplona y le tocaron los pechos. Uno le besó en la boca y se reían de la víctima. Según añade el magistrado, la llevaron luego hasta la localidad de Pozoblanco, en Córdoba, donde se despertó completamente desnuda en el asiento de atrás y con el mono y las medias rotas. De nuevo en el asiento del copiloto, uno de los imputados le pidió una felación y ante la negativa de la chica la golpeó 2 veces en la cara y otra en el brazo para empujarle después fuera del coche. Los tocamientos fueron grabados con un teléfono móvil y compartido un vídeo en un chat en el que posteriormente se refirieron a la víctima como la Bella Durmiente. Estos hechos, según detalla el juez, están tipificados como 4 delitos de abuso sexual. Asimismo, el magistrado imputa un delito de lesiones al que golpeó a la joven. Cree el instructor que existen serios indicios de que podrían haberse utilizado sustancias destinadas a provocar la inconsciencia de la víctima, posiblemente burundanga. La investigación se va a remitir a los juzgados de Pozoblanco, partido judicial al que pertenece la localidad en la que se llevaron a cabo los hechos.
Bueno, esas son las últimas novedades. Ignacio, ¿qué supone este paso más que hemos conocido en la investigación y qué consecuencias puede acarrear precisamente para estas personas encausadas? Pues las consecuencias son graves para ellos, porque lo que hace es empeorar su situación procesal. Estos datos derivan de la propia investigación, según parece que indica la prensa, de la propia investigación que realiza el juzgado de Pamplona. Tiene acceso a los móviles de los imputados y a la vista de esos chats que tienen entre ellos, de las imágenes, etcétera, ha podido llegar a la conclusión de que se han producido estos hechos, que fueron en Córdoba, en la localidad de Pozo Blanco, y dado que el juez competente es el lugar donde se comete el delito, lo que hace es trasladar la investigación de estos hechos, de estos solamente, a la Pozo Blanco, mientras aquí se sigue tramitando los hechos acaecidos durante estos Sanfermines. El hecho de que se conozca públicamente, que en los medios de comunicación estemos contando esto, agrava la situación, supone una mayor preocupación en torno a este delito. Habría que repensar precisamente las penas, ¿no?, para las personas que son juzgadas, que están encausadas en una situación de esta naturaleza, de abuso sexual. Hombre, ahí Ignacio será más experto en ese tipo de cosas. Lo que demuestra estos nuevos conocimientos que hemos tenido con esta noticia es que lo acontecido en Pamplona, en Sanfermines, con los abusos sexuales que hubo hacia esta chica, pues no parece un hecho aislado, sino que ya es algo reiterado por parte de alguno de estos miembros de este grupo. Y lo que demuestran es que un ataque claro a las mujeres y una expresión de desigualdad y de violencia hacia ellas, y una expresión que para mí es execrable. Dani, ¿con qué mirada nos acercamos a este hecho judicial que bien nos recuerda los Sanfermines de este año, que han sido distintos, desde luego, en todo lo que supone la respuesta también de la sociedad a un caso pues como este, ¿no?, execrable, en principio? Siempre, desde luego, el testimonio del juez, la verdad que es escalofriante ver cómo, bueno, esos hechos precisamente nos recuerdan allá los hechos que salieron a la luz con el caso de Pamplona, ¿no?, de los Sanfermines. Desde luego que yo sí que abogo por dejar a la justicia que trabaje. Sí que es cierto que, bueno, desgraciadamente es un tema que se ha mediatizado mucho, que desde el ámbito de la comunicación sí que se ha ahondado, incluso a veces creo que en exceso a la hora de dar determinados detalles que no sé si pueden o no aportar algo de luz al caso, o realmente incluso poner de alguna forma en bandeja, como tuvimos algún caso, a la propia defensa a la hora de sacar adelante, bueno, su postura. Sí que es cierto que creo que Pamplona, ante este tipo de hechos, está concienciada. Creo que la sociedad navarra ha dado muestras de mostrar una tolerancia cero hacia cualquier tipo de ataque sexista, sea una agresión sexual o no, o cualquier daño que atente contra la dignidad de una mujer, y por tanto, pues bueno, creo que es algo que debemos de tener claro, tanto hombres como mujeres. Es algo que hay que tener claro también, que la justicia ha de actuar, y que, bueno, que este tipo de hechos son deleznables, condenables, y desgraciadamente, pues bueno, hablamos de parece una presunta reincidencia de estos acusados. Veremos todo en qué queda, pero desde luego que lamentar, pues bueno, que desgraciadamente sigamos hablando de este tipo de hechos que desde luego la sociedad navarra creo que condena de forma rotunda. ¿Cuál es la pena máxima para un violador ahora mismo? Buena pregunta de examen, pero actualmente una agresión sexual, vamos a decir, el tipo básico es entre 6 y 12 años, de 6 a 12 años, pero si hay unos subtipos agravados, que es por en caso de que haya varias personas que participen o que se utilicen instrumentos que puedan causar daño o amenazar la vida, y en esos casos las penas pueden llegar hasta los 15 años, hasta los 15 años. En el caso de Pamplona, sí que parece que lo que se acusa es de una agresión sexual, en el sentido de utilizar violencia o intimidación sobre la persona afectada, y desde luego sí que concurriría, en principio, se derivan así de las actuaciones, una actuación en grupo, con lo cual, en efecto, sería el subtipo agravado, y podríamos hablar de penas de hasta 15 años. Bueno, tenemos ese dato. ¿Y qué dice la sociedad, ¿no?, ante esta situación? Ignacio, Jorge, Daniel, ¿son suficientes esos años, esa pena? ¿Habría que repensar qué supone ese delito de violación, endurecer las penas en nuestro país?
Yo no soy partidario de endurecer las penas. Y yo creo que a veces actuamos a golpe de titular o a golpe mediático. Yo creo que sí que hay que reflexionar sobre estos delitos, hay que reflexionar sobre qué pena se les puede imponer, pero tiene que ser una reflexión pausada, serena y fuera de un contexto determinado de una actuación concreta. Yo creo que las penas en su momento se impusieron, son importantes. Hablar de 15 años de prisión se dice rápido, pero los años pasan lentamente en la prisión, ¿eh? Y yo creo que ahora las penas se cumplen, no hay redención de penas como antes, sino que se cumplen día a día, ¿no? Y yo creo que sí que son importantes. ¿Que se podrían imponer más? Pues desde luego se podría mirar, se podría reflexionar y poder llegar a esa conclusión. Lo que yo no creo que sea que el incremento punitivo sea algo preventivo. O sea, yo creo que es más preventivo una concienciación social, una educación social, que el agravar las penas. Yo creo que por agravar las penas, como ha pasado en temas de agresiones a mujeres, me refiero a violencia doméstica, etcétera, no ha conseguido disminuir el número. Las penas. Sí que creo que disminuye lo que hablábamos antes de tolerancia cero, la concienciación social y las manifestaciones que hubo en Pamplona, por ejemplo, a raíz de estos hechos, pues me parecen realmente demostrativas de la sensibilidad de la sociedad española. No se puede desdeñar, por tanto, ¿no?, el hecho de que la sociedad salga a la calle y proteste y no le quite valor precisamente en el marco de una fiesta a ese hecho, sino todo lo contrario, ¿no?, lo valore negativamente y responda. Hombre, yo creo que la sociedad navarra ha dado muestras y ejemplo de tolerancia cero. Es verdad que cuando ocurrieron estos hechos, la sociedad salió en San Fermines, en plenas fiestas, se concentró, se manifestó en contra de lo acontecido, pero no es menos cierto que este año hemos visto también en infinidad de municipios, en el comienzo de sus fiestas, que quienes lanzaban los cohetes recordaban a todo el mundo que la campaña del no es no, ¿no? Es decir, esto pues fue como si dijéramos la espita para que esta campaña pues tuviese mucho más realce. Siempre se hacían campañas de igualdad contra la violencia de género, pero este año, debido a esto, pues ha sido mayor. Y comparto con Ignacio lo que decía de la educación. Es fundamental que tengamos en cuenta que la mayor prevención para este tipo de casos es la educación, y hay que coeducar, y yo como padre hombre, y creo que es fundamental que digamos claramente que tenemos que educar a nuestros hijos y a nuestras hijas, en mi caso hijas, en un entorno de igualdad, de respeto hacia el otro género, y que eso es fundamental para prevenir. Y hay otra cuestión importante también, ¿no?, la posibilidad de que esas personas hubieran sido, bueno, pues de alguna manera drogadas con esa sustancia que se cita como es el burundanga, ¿no? Eso aporta todavía un dato más negativo, si cabe, al hecho. Sí, sobre todo que pone manifiesta la intencionalidad del agresor, ¿no?, que es el de alguna forma debilitar, en este caso a la víctima, para aprovecharse de ella en una situación, como digo, de debilidad de la misma. Comparto plenamente lo que mostraba Ignacio y Jorge. Efectivamente, hablamos de agravar o no las penas y la sociedad puede estar demandando un mayor endurecimiento de las mismas, pero yo también comparto con Ignacio que no sé si este endurecimiento nos llevará al objetivo, que ha de ser el que la sociedad de alguna forma, bueno, tenga claro que cuando se producen este tipo de hechos, que el no es no, que en este caso hay que respetar la decisión de una persona, sea mujer o hombre, y que por tanto no por endurecer mayor una pena, pues desgraciadamente vamos a evitar todos estos casos, sino creo que trabajando en una educación preventiva desde los propios centros escolares, desde la infancia, que creo que es fundamental, pues bueno, incidir sobre todo en esa labor, la educativa, fundamentalmente. Abrimos así nuestra mesa de análisis en esta jornada, y también ahora cambiamos de asunto y nos situamos en el terreno político, en esa tormenta, en ese cisma o ruptura del Partido Socialista, y en los pasos siguientes, después de la dimisión de Sánchez, bueno, agarrar las riendas del partido por parte de Javier Fernández, el presidente de los socialistas en Asturias. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en nuestro país para evitar, si es así, si es eso lo que se desea, esas terceras elecciones? ¿Qué análisis hacemos después de todo lo vivido este fin de semana, Ignacio? Pues yo creo que hemos vivido la tormenta perfecta. Y yo creo que Pedro Sánchez estaba en este momento en el centro del huracán. Y el huracán no fue en el Comité Federal, sí, yo creo que fue el miércoles cuando se produjo primero las declaraciones de Felipe González en un medio de comunicación, diciendo públicamente que el secretario general le había mentido casi un mes o 2 meses después de que hubieran ocurrido esa conversación.
pero dice que le mintió, es un ataque a la línea de flotación de la credibilidad del secretario general, y esa misma tarde se produce la dimisión de 17 miembros de la comisión ejecutiva. Vamos, yo creo que eso respondió a un plan previo y perfectamente planeado, y yo creo que se fue a por Pedro Sánchez, a por el secretario general, para que no llegara al Comité Federal y para que ni siquiera se pudiera llegar a discutir el planteamiento que él había hecho con carácter previo ante ese comité, ¿no? de hacer previas o hacer un congreso adelantado, etcétera, un congreso extraordinario. Yo creo que lo intentaron evitar, se intentó evitar, creo que fue desde fuera un golpe de Estado, similar a un golpe de Estado interno dentro del Partido Socialista, pero porque yo creo que todo esto viene mucho más atrás. Yo creo que los varones del partido discrepaban de la estrategia de Pedro Sánchez, de secretario general, y lo que quisieron es que no tuviera ni siquiera la oportunidad de plantearlo dentro de la organización. Aún así no se pudo evitar, hubo ese comité federal y ha salido dentro de lo malo, lo comentaba antes con Jorge, ha salido bastante bien, porque yo pensaba que podía acabar hasta en un cisma dentro del propio partido, de crear dos partidos, vamos, una ruptura dos organizaciones, ¿no? Absoluta, ¿no? Y hoy por hoy todavía no. Pero a partir de ahora, ¿qué se le puede exigir, quizá como ciudadanos, ¿no? Al Partido Socialista en pro de la gobernabilidad del país, bien con otras elecciones, bien con los pactos que sean precisos en este momento? Sí, yo, bueno, si bien es cierto que las declaraciones de Felipe González han sido el detonante ya final, pero sí que es cierto que bueno, el Partido Socialista venía ya de, yo creo que de la hecatombe, unos resultados electorales unos tras otros que le ponían en una posición, la verdad, que difícil, difícil postura tras perder una y otras elecciones, ya no solo las generales, sino ya también las del País Vasco y Galicia. ¿Qué se le puede exigir como ciudadanos a un Partido Socialista en la actualidad? Yo creo que lo mismo que se le exigía desde las primeras elecciones, sin llegar a las de junio, es decir, altura de miras, sentido de Estado y responsabilidad. Responsabilidad de un partido que ha hecho mucho en este país, que ha contribuido al desarrollo de España, pero que ahora, a mi juicio, pues bueno, el personalismo, en este caso de Pedro Sánchez, avalado por esa ejecutiva, lo que nos ha conllevado es a un gobierno en funciones de más de un año a repetir unas elecciones, a poner en el punto de mira la posibilidad de repetirlas por tercera vez, y creo que la ciudadanía está harta, ese hartazgo de que los partidos políticos no den ejemplo y se dediquen precisamente para lo que los votamos, que es para que lleven adelante medidas y trabajen por el bienestar común de la ciudadanía. El seguir esta situación de bloqueo es insostenible ante los propios resultados que no van a diluir, a disolver de alguna forma, a sacar a lucir qué pactos posibles van a sacarnos de esta situación, puesto que el Partido Socialista no tiene otra salida a día de hoy que no sea pasar por la abstención con 85, 84 diputados y sin no es un liderazgo claro. ¿no? Lo decía ayer precisamente el presidente de la gestora en su alocución ante los medios de comunicación, en la que no concretó mucho. Hoy es verdad que en una entrevista ha hablado de la dificultad para establecer un pacto con Podemos y con los nacionalistas. Entonces... Bueno, yo en primer lugar, respondiendo a lo que decía Ignacio, de que tenía miedo de que hubiese una escisión dentro del partido, bueno, el Partido Socialista ha pasado a lo largo de sus 137 años muchas etapas difíciles, y esta es la que más reciente nos ha tocado vivir, pero hemos sufrido el exilio, hemos sufrido la persecución de Franco, el terrorismo de ETA, y el partido nunca ha desaparecido, ¿no? Es una estructura fortalecida, es una estructura que tiene unos buenos pilares y que pues seguirá mucho tiempo. Respecto a lo que decía Daniel de altura de miras y de responsabilidad y tal, yo personalmente creo que no es responsable dejar gobernar a un partido que hoy han empezado los juicios de la Gürtel, que va a tener un mes de octubre en el que varios secretarios generales van a pasar por el banquillo. Las políticas que ha aplicado el Partido Popular no creo que sean las mejores para sacar este país adelante. Podemos recordar la LOMCE, la reforma laboral. Entonces yo creo que lo responsable no es dejar gobernar al Partido Popular, porque sus políticas no son las que van a solucionar los problemas que tiene este país. Sí, perdona, por contestar a Jorge, no vale volver a sacar a reducir la corrupción cuando el Partido Socialista no es ejemplo en este caso de limpieza en su partido. Tenemos casos que yo no me voy a poner a nombrar porque de alguna forma es el y tú más, y la sociedad está harta en este caso de este tema. Hablamos de la corrupción que afecta a los grandes partidos,
por igual, y que los grandes partidos debéis trabajar para hacer una limpieza interna y poner en práctica un nuevo funcionamiento de tal forma que la corrupción sea parte del pasado, Jorge. Pero a día de hoy... Es que, mira, mientras el Partido Socialista ha puesto a disposición de la ciudadanía cargos importantes como el de el señor Chávez o el señor Griñán, el señor Rajoy todavía no le ha pedido la responsabilidad a la señora Barberá de que dimita de su puesto, y ahí sigue. Y cuando yo hago el argumento, no me refiero solo a la corrupción. Digo que el partido, que no es responsable de dejar gobernar al Partido Popular por los casos de corrupción, además de por sus políticas, que no son las que yo creo que vayan a sacar a este problema, a este país de los problemas que tiene. Las políticas que ha llevado a cabo el Partido Popular, me imagino que unas serán acertadas y otras no. No seré yo quien defienda si Mariano Rajoy es el mejor líder que actualmente pueda tener el Partido Popular. Hombre, pero lo que hay que tener claro es que la ciudadanía ha hablado en 2 ocasiones. Y en 2 ocasiones lo que la ciudadanía ha dicho claramente ha avalado la política del Partido Popular, aumentando considerablemente su número de votos, mientras que el Partido Socialista, después de 4 años en la oposición, ha ido cuesta abajo y sin frenos. Entonces, ¿la lectura cuál es? ¿La corrupción no importa en demasía en nuestro país a la hora de establecer o decidirse por un partido u otro en las urnas? Está claro que no. O sea, la corrupción yo creo que ha llegado a tal grado de extensión y de generalización en todos los ámbitos políticos, ¿verdad? Lo que dice Daniel, el Partido Socialista, en el Partido Popular, en otras organizaciones políticas también. O sea, yo creo que se ha generalizado y lo que hay, por desgracia, es una minusvaloración de la importancia de la corrupción. Es decir, es algo estructural. Yo creo que también, no solamente sea en la política, sea en otros ámbitos también de la sociedad en general, y no es un concepto importante a la hora de determinar el voto. Está claro que el Partido Popular ha ganado las elecciones, ha sacado más votos que el Partido Socialista, pese a todos los problemas de corrupción actuales que tiene, que son gravísimos. Y sin embargo ahí siguen. Y las políticas que se han llevado a cabo, que como digo, unas habrán sido más acertadas y otras no, pero la verdad que es que el Partido Socialista tampoco puede dar ejemplo, teniendo en cuenta cómo quedó España tras el gobierno de Zapatero. Por tanto, la ciudadanía, ¿qué ha valorado? ¿Qué ha podido valorar? Bueno, la gestión de una crisis abrumadora, una crisis que ha habido que gestionar adoptando medidas de alguna forma totalmente impopulares, pero que, bueno, la altura de miras, el sentido de responsabilidad ha primado por encima del populismo y el decir vamos a hacer aquello cuando sabemos que no se puede hacer y que lo que corresponde hacer es, de forma responsable, adoptar medidas que a nadie gusta adoptar, y que los hechos y los datos avalan que hoy España se encuentra en una situación de recuperación económica y que de algo habrán servido determinadas medidas que se han puesto a cabo, teniendo en cuenta cómo dejó España el Partido Socialista. O sea, ese planteamiento que tú haces, claro, si eliminamos la Ley Orgánica de Educación, que no tiene nada que ver con los recortes de Bruselas, si eliminamos la Ley Mordaza, que no tiene nada que ver con los recortes de Bruselas, pues mira, igual nos podríamos hasta equivocar pensando que podrían ser buenas. Pero la Ley Mordaza, la Ley Orgánica de Educación, la modificación de la ley del aborto, nada tiene que ver con los recortes, ¿eh? Es un planteamiento ideológico del Partido Popular, claro, de unas políticas de derechas que son duras para este país y que nosotros no compartimos, y para nosotros eso no es responsable. Pues el Partido Socialista lo tiene muy sencillo, que ha tenido la oportunidad de presentar una abstención, de alguna forma, con una carta en la que diga, bueno, el Partido Socialista, a través de esta abstención, que se comprometa al Partido Popular a llevar adelante determinadas modificaciones. La postura del Partido Socialista ha sido la del no por el no, el no por el no, y el no por el no conlleva a la debacle del Partido Socialista, que es en la que estamos ahora, y por eso el Partido Socialista está hoy en un cisma, y por eso el Partido Socialista hoy está dividido en dos, porque el Partido Socialista no tiene todavía claro qué es lo que va a hacer para resolver la situación del panorama de España. Ha planteado desde el día 20 de diciembre la conformación de un gobierno alternativo al del Partido Popular. Pero que no dan los números. ¿Con quién? ¿Con los rupturistas que van a romper España? ¿Con quién? No, el Partido Socialista ha planteado siempre un gobierno alternativo con Podemos y con Ciudadanos. Podemos se niega rotundamente. Pero hoy mismo el presidente de la gestora del Partido Socialista ha dicho que no va a conformar un gobierno con Podemos y el Mundo Nacionalista. No dan los números. No es lo mismo que el mundo Lo que no podemos hacer es estar un día diciendo una cosa, mañana otra, el no por el no, luego un pacto. Ciudadanos se niega, ha negado rotundamente llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y con Podemos. ¿Qué salida se vislumbra a este entuerto político en el que nos encontramos? En mi opinión, yo creo que vamos a que el Partido Socialista se va a abstener. Yo creo que ese es mi pronóstico, ¿eh? Y lo que está haciendo la gestora es ir preparando el camino. Y yo creo que, pero quizás, como dice Daniel, porque es que los números quizás no dan, o sea, no hay otra posibilidad.
quizás la única salida que le queda al Partido Socialista es hacer un pacto e intentar sacar lo máximo posible, una serie de medidas que pueda a su electorado decir, oye, pues mira, hemos sacado esto y estas reformas, etcétera, pero yo creo que no dan los números porque nadie quiere unas terceras elecciones. Y yo creo que sea un debate en este momento para el Partido Socialista. Y entra en juego, por tanto, quizá definirse en un gobierno en minoría o un gobierno con posible mayoría absoluta en el caso del Partido Popular. Si hubiera comicios. Si hubiera comicios, quizás. Yo creo que es preferible, desde mi punto de vista, precisamente la situación actual en que le obliga al partido que gobierne a pactar con las diferentes fuerzas políticas para sacar adelante sus políticas, y en ese equilibrio yo creo que es más interesante que un partido controle o domine con una mayoría absoluta, ¿no? Entonces yo creo que no va a quedar otra. ¿No? Y quizás no es la ideal para ninguno de nosotros, pero no va a quedar otra. De todos los partidos de llegar al pacto, porque yo creo que lo bueno de la política es que se sepa alcanzar acuerdos y que se sepa llegar a pactos. Aquí en Navarra el Partido Socialista y Unión del Pueblo Navarro durante muchísimos años han sido capaces de llegar a numerosos acuerdos que han redundado en un beneficio para esta comunidad, y ojalá se sigan dando ese tipo de acuerdos. Pues instar a que en la política nacional Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos sean capaces de no anteponer las siglas y de llevar a cabo medidas que redunden en un beneficio para la sociedad. Creo que eso es lo que de alguna forma la sociedad navarra y la española ha de valorar. Distintas pinceladas a un cuadro político complejo, con claroscuros, desde luego, en nuestro país. Hasta aquí llegamos hoy con nuestra tertulia, diferentes pensamientos y sensibilidades, pero bueno, hoy, por supuesto, nos vamos a quedar también con el final de esa tertulia con un momento dulce, ya que Ignacio Rodríguez nos ha acercado un dulce que nos trae desde Tierra Estella, que es de donde procede, así que yo creo, Ignacio, que tenemos que despedir esta conversación pues disfrutándolo con vosotros y con todo nuestro equipo también, ¿verdad? Muchísimas gracias, Ignacio Rodríguez, gracias, nos quedamos con esta roca del Puy de Estella deliciosa. Jorge Aguirre, muchísimas gracias por estar con nosotros, luego tomamos el dulce, ¿de acuerdo? Y Dani Cuesta, Dani, muchas gracias. A ustedes también por su compañía, espero que sigan con nosotros, hacemos una breve pausa y les contamos más historias.